En esta clase continuamos un pasito más, entonces con el tema de las referencias. Habíamos visto que tenemos distintos tipos. En principio son relativas siempre, por defecto. Todas las referencias en una fórmula o en una función siempre son relativas. Después vimos que a veces es necesario modificar una referencia relativa porque recordamos lo que significa que una fórmula o una función tiene una referencia relativa, es que Excel lo que almacena es el camino para llegar a esa ubicación. Si yo copio esa fórmula o esa función a una ubicación diferente, lo que se copia es el camino desde la nueva ubicación de la fórmula. Por eso decimos que cuando en el caso de referencias relativas, cuando cambia la ubicación de la fórmula o de la función, las referencias también cambian. Entonces hay algunas situaciones en las que hay un dato que está en un solo lugar dentro de la hoja de cálculo. No tiene sentido que figure repetido ese dato muchas veces para a mí facilitarme la copia. Entonces lo que hacemos en esos casos es modificar el tipo de referencia y lo convertimos de relativa en absoluta utilizando la tecla de función F4. Entonces tenemos hasta ahora referencias relativas y referencias absolutas. Ahora hay otros dos tipos más de referencias que se llaman mixtas. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Para entender el concepto de referencia mixta, vamos a ver en esta tabla donde tenemos tres productos diferentes, la cantidad producida en los meses de enero, febrero y marzo, del producto 1, del producto 2 y del producto 3. Cada uno de estos productos tiene un impuesto diferente y se quiere averiguar cuál es el monto de impuesto en cada uno de los 3 meses y para cada uno de los 3 productos. Lo que se pretende es lograr hacer una fórmula sola y poderla copiar hacia abajo para averiguar los meses restantes, pero también hacia el costado para averiguar los productos restantes. Entonces vamos a comenzar analizando a partir de nuestra primer fórmula. Para calcular el porcentaje que le corresponde de impuesto al producto 1 en el mes de enero, vamos a multiplicar el porcentaje, la cantidad de productos de enero por el valor de porcentaje de impuesto que le corresponde. Y aceptamos. Como vemos aquí, las dos referencias son relativas. Esto significa que si yo copio hacia la derecha, las dos referencias van a cambiar. Cuando mi fórmula se ubique en esta posición, va a estar leyendo el producto 2 y va a estar leyendo el impuesto 2. Y cuando llegue a la tercera ubicación, va a estar leyendo el producto 3 y el impuesto 3. Vamos a ver si esto es cierto. Efectivamente, la referencia relativa ha permitido el desplazamiento
del producto y también del impuesto. Y acá lo mismo. Ahora, cuando esto yo lo quiero copiar hacia abajo, empiezan a aparecer resultados extraños. ¿Por qué? Porque al copiar hacia abajo las referencias también cambian porque son relativas. Entonces, ¿qué significa? Que el producto se desplazó un lugar hacia abajo, ahora está leyendo febrero, lo cual está correcto, pero el impuesto también se desplazó hacia abajo, pero resulta que abajo no hay ningún dato. Entonces, acá tenemos un problema. Entonces voy a borrar y voy a borrar estos otros datos y vamos a analizar la fórmula original. Con la opción que conocíamos hasta ahora de convertir de relativo en absoluto a través de la tecla F4, que yo debería aplicarla sobre la referencia roja, porque la azul siempre debe quedar liberada para ir acompañando el movimiento de la fórmula. Si yo acepto esto y copio hacia abajo, vemos que ahora los resultados están bien. La referencia azul se desplazó a un lugar y la referencia roja se quedó donde estaba, y en el caso del mes de marzo la referencia azul se corrió 2 lugares y la referencia roja se quedó donde estaba. Cuando copio en sentido horizontal, acá se desplazó la referencia azul pero no la roja, quedó en el impuesto del producto 1. Quiere decir que entre la relativa y la absoluta tiene que haber algo intermedio que me permita poder hacer este movimiento de celdas para poder simplificar mi tarea. Pensemos que en la realidad yo no voy a tener 3 productos, probablemente tenga 200, 500, tal vez 1000 productos, y los meses no van a ser 3, sino que van a ser los 12 meses del año, por ejemplo. Entonces, si las tengo que hacer una por una, es mucho trabajo, y recordemos que todo esto que estamos viendo es para minimizar el riesgo de cometer errores. Entonces, vamos a borrar esto. Borramos esto de vuelta porque la consigna es, a partir de solo esta fórmula, poder completar todo el cuadro. Entonces, esto no me sirve y esto tampoco me sirve. Al apretar F4 una sola vez, me aparecen los bloqueadores de columna y de fila. El bloqueador de columna es el signo peso que está delante de la columna. La letra, acuérdense, representa la columna. Y el signo peso que está delante del número, lo que está bloqueando es la fila. Recuerden que el número es la fila. Entonces, vamos a razonar juntos. Para poder copiar hacia abajo, veamos que si yo sigo apretando F4 antes de hacer la pregunta, ahora hay un solo signo pesos que bloquea a la fila. Si vuelvo a apretar F4, cambia y bloquea la columna, pero deja libre la fila. Entonces, la pregunta que yo les hago: ¿qué debo dejar libre y qué debo bloquear para poder cumplir con esta consigna? Bloquear la fila y dejar libre la columna. Vamos a ver. Así. Y fijar la columna. Acuérdense, esta es la parte difícil. Acuérdense que
Cuando yo pongo el signo peso delante de alguno de los dos componentes de una referencia, ese componente va a quedar fijado y no se va a mover cuando yo copie mi fórmula. Si yo tengo que copiar hacia la derecha y quiero que el impuesto se traslade hacia la derecha, tiene que pasar de esta columna a esta columna y después tiene que pasar a esta columna. Si yo pongo el signo pesos delante de la columna, eso no va a suceder porque se bloquea la columna. Quiere decir que cuando copie mi fórmula para acá, la referencia roja va a quedar en la columna B. Vamos a ver qué pasa. Dejó de andar mi mouse. Vamos a ver qué pasa cuando copio hacia el costado. Ven, la referencia azul está libre, se movió hacia la derecha. La referencia roja tiene bloqueada la columna, entonces no se movió a la derecha. Debería estar leyendo este impuesto, pero quedó acá porque tiene el signo peso delante del indicador de columna. Y por otro lado, si yo copio para abajo, el renglón está libre, la fila está libre, por lo tanto la fila se desplaza para abajo. Entonces quiere decir que no era eso exactamente lo que había que hacer, sino al contrario, dejar fijada la fila y dejar liberada la columna. Vamos a ver qué pasa si yo copio para abajo, cambió la referencia azul, bajó un lugar y la referencia roja se quedó donde estaba. Si yo ahora copio hacia la derecha, vemos que la referencia azul se desplaza sobre la fila y la referencia roja también se desplaza sobre la fila. Quiere decir que ahí estaría trabajando bien. Entonces lo que vamos a hacer es, habiendo analizado esto, yo ahora puedo copiar, puedo seleccionar todo el rango de datos donde va esa fórmula y en una sola operación vemos que ahora en febrero tengo el producto 3 con el impuesto que corresponde al producto 3, la cantidad correspondiente a febrero. Si vengo a marzo, al último dato, producto 2 de marzo, vemos que la referencia azul se ubica en el último producto de marzo y toma el impuesto que corresponde a marzo. Y acá vemos que las referencias se van moviendo como corresponde. Acá este ejercicio hay que razonarlo un poquito porque uno tiene que terminar de entender ese mecanismo y eso es lo que cuesta. Entonces, en el caso de referencias mixtas, tenemos dos tipos de referencias. Una de ellas es la que bloquea columna y la otra es la que bloquea fila. Acá hay que... Y ahí están los cuatro tipos: relativa, absoluta y mixta, que tiene dos tipos de referencia. Vamos a ver este ejercicio. Es muy parecido. Tenemos unidades producidas,
de 3 artículos distintos, 6 días de la semana, con un costo unitario, y se quiere averiguar cuál es el costo total de las unidades producidas. La consigna es la misma, hacemos una fórmula y la copiamos al resto. Bueno, ¿qué cálculo tengo que hacer para averiguar el costo del primer artículo el día lunes? Una multiplicación. Una multiplicación. Multiplicamos la cantidad producida el lunes por el costo de lo producido el lunes. La idea, igual que hicimos recién, es ver qué referencia debo modificar y de qué manera debo modificar para poder completar todo el cuadro con esta sola fórmula. ¿Ahí iría el signo pesos después de la letra B? Después de la letra B. A ver. ¿Así? Sí, creo que sí. Probamos. Si copio para abajo, se movió para abajo la cantidad producida, el costo se quedó en su lugar, hasta ahí estamos bien. Y si copio para el costado, se movió la cantidad producida, la referencia azul, y también se movió la referencia roja. Perfecto, ahí está trabajando bien. Entonces ahí puedo copiar, pinto todo el rango y ahora pego y verifico. Estamos con lo producido el día miércoles con el impuesto del día miércoles. Acá vamos a ver el tercer artículo, el día viernes. Acá está tomando lo producido el día viernes con el impuesto correspondiente al tercer artículo. Aquí estamos viendo lo producido del primer artículo el día sábado con el impuesto correspondiente al primer artículo. Perfecto. Ahí quedó nuestro ejercicio. Bueno, van a encontrar después un ejercicio sobre esto en el aula virtual. Vamos a pasar al otro tema